Plantas suculentas y sus características. Este es un video para la jornada nocturna del Colegio Integrado de Fontibón, particularmente el grupo del ciclo 3, a cargo de la docente Ángela Sánchez Bernal. ¿Qué son las plantas suculentas? Estas plantas, denominadas suculentas, también reciben el nombre de plantas crasas o carnosas y son aquellas que han desarrollado algunas adaptaciones, por ejemplo, hojas y tallos gruesos para almacenar agua. Pero, ¿qué son las suculentas? Las plantas suculentas o crasas vienen su nombre del latín suculentus, que significa muy jugoso. Son aquellas que en alguna parte de su estructura, algún órgano o, bueno, cualquier parte de la planta misma permite el almacenamiento de una gran cantidad de agua. Es un almacenamiento mucho mayor al que pueden tener el resto de las plantas. Esta es una adaptación que les permite mantener una reserva de este líquido durante periodos prolongados para sobrevivir en entornos áridos o secos. La adaptación de las suculentas les permite colonizar entornos áridos o en los que la captación de agua es limitada. Aquellos que reciben poca competencia por parte de otros vegetales y en los que los herbívoros son escasos. Pongamos un ejemplo, una zona desértica, hay pocos vegetales que puedan competir por los recursos y es difícil encontrar animales herbívoros en estas zonas. Para posibilitar la captación de la escasa humedad presente en el ambiente, muchas suculentas son pubescentes, es decir, que presentan una superficie cubierta de pelillo que retiene el rocío matutino. No necesitan el agua de la lluvia o que las rieguen, sino que en las horas de la madrugada ellas captan el rocío que se genera en el aire. Existen en el mundo alrededor de 8.000 especies de plantas crasas o suculentas. El 70% de ellas proceden de zonas áridas o semiáridas, aunque también se encuentran algunas en zonas frías, montañosas o de gran humedad. ¿Cuáles son sus características? Tienen un metabolismo elevado para evitar la pérdida de agua, para que sea mínima. Presentan vástagos en vez de hojas y en este órgano, en los vástagos, se da el proceso de la fotosíntesis. Un reducido amortiguador forma columnada o esférica de crecimiento. Una especie de costillas que permite el aumento rápido del volumen de la planta y disminuye el área superficial, es decir, el área que se expone al sol es menor en comparación a la que está protegida en la parte interior de la planta. La superficie externa de las plantas es cerosa o melenuda o espinosa. Todas estas son adaptaciones para reducir la pérdida de agua vía a la creación de una microhábitat húmedo alrededor de la planta y una reducción en el movimiento del aire cerca de la superficie de la planta. ¿Por qué consideramos las suculentas como plantas? La suculenta o el engrosamiento es un fenómeno de adaptación que se produce en ecosistemas donde las precipitaciones, es decir, la lluvia, es muy escasa o muy irregular o donde la tierra tiene poca capacidad de almacenar agua. En algunas circunstancias, las plantas producen estas adaptaciones porque llueve poco o porque llueve muy esporádicamente. En otras, aunque llueve lo suficiente y en intervalos adecuados, el agua se filtra hacia las capas más profundas donde las plantas no pueden acceder. ¿Cuáles son las principales adaptaciones de las plantas suculentas? Las plantas suculentas están principalmente adaptadas a vivir en zonas secas porque han desarrollado estrategias para acumular agua. La capacidad para almacenar el agua se debe a que han desarrollado una gran cantidad de tejidos. Estos tejidos son especiales de naturaleza parenquimática, recordemos nuestras clases anteriores, formados por células especializadas con grandes vacuolas que se llenan del líquido
y que le permiten un almacenaje extra de agua. Otras de las adaptaciones es la elaboración de tallos esféricos o columnares, lo que le otorga un volumen superior con una exposición menor de la superficie al aire. Esto le permite una mayor reserva de líquido y un contacto menor con el medio seco, lo que disminuye también la pérdida de agua. A esta misma finalidad responde también el hecho de que la mayoría de ellas están poco o nada ramificadas. A diferencia, por ejemplo, de un árbol o una palma, las suculentas no presentan ramas, no muchas. Algunos ejemplos de plantas suculentas que podemos haber visto en nuestros entornos. La ausencia de ramas disminuye la superficie de contacto con el exterior, con la atmósfera. Si se compara con las plantas que viven en ambientes húmedos, veremos que estas últimas desarrollan grandes y numerosas hojas para que la superficie de evaporización sea lo mayor posible. En cambio, muchas de las plantas suculentas han desarrollado espinas, no solamente para protegerse de los herbívoros, sino también para disminuir la transpiración. Además, en la mayoría de las especies, las partes verdes están recubiertas por una sustancia cerácea. Es como una cerita, como una piel, que las hacen más resistentes al calor o que disminuyen la transpiración. Otra de las adaptaciones es la presencia de una abundante pilosidad, que además de protegerlas del calor, es capaz de disminuir la transpiración e incluso captar el rocío de la mañana. Estas plantas que vemos que parece que estuvieran abrigadas, como con una lanita, a esto se refiere la pilosidad. Algunos ejemplos de proyectos que podemos realizar con nuestras plantas suculentas. Como siempre, chicos, les deseo un feliz aprendizaje. Recordemos, las evidencias de trabajos, tareas, talleres o ejercicios de clase se envía por correo electrónico a cienciasnaturalesjn@gmail.com. Felicidades. Y bien, con esto llegamos al final de este video. Las referencias de imágenes de texto y la presentación que usamos para la realización del mismo.